Decíamos ayer, profesor Bustillo, que por andar metidos nosotros en nuestros problemas domésticos y convencidos de que el mundo nos mira, no hemos mirado algo bien importante que está ocurriendo en Europa. Ahora, en próximo mes de septiembre, se termina la conmemoración del año carolingio, o el año de Carlomagno. Carolus Magnus, claro que sí. 1200 años de la muerte de Carlomagno. ¿Quién era Carlomagno, profesor? El padre de Europa, indiscutiblemente. Él las fronteras todas las eliminó y fue el rey, el emperador, rey de reyes de un gran imperio, el imperio romano, Sacro Imperio Romano, porque después vendría el Sacro Imperio Romano Germánico con los descendientes de Ludovico, su hijo. Sí, señor, pero eso ya estaríamos en el 900. Carlomagno es coronado emperador del Sacro Imperio Romano en el año 800 en Roma. Claro que sí. Se le fue el Papa por detrás y le puso la corona y todo el mundo prorrumpió en vivas a Carolus Magnus. Carolus Magnus. Se tiene entendido que el inicio del reinado de Carlomagno, o con Carlomagno, se inició un renacimiento. Claro que sí, el renacimiento carolingio que asocia a la persona de Alcuino de York, un británico que lo trajo Carlomagno a su corte de Aquisgrán y se produjo el primer renacimiento, se abrieron las escuelas palatinas, en fin, la cultura empezó a pulular en todo sentido, porque Carlomagno fue mecenas en ese aspecto. Es bien curioso. Bueno, Carlomagno además hacía honor a su apellido, Magno. Claro. Medía más de 2 metros, hijo de Pipino el Breve. Bueno, son hijo de un chiquito, cosas de la naturaleza. Las cosas del código genético. Sí. Pero esa es otra cosa, otra de las cosas que lo dejan uno pensando. Se dice, o los historiadores en general tienden a decir que Carlomagno era analfabeta. Pero otros niegan eso. Pero el impulso que le dio a las artes y a las letras fue impresionante. Claro, eso no lo hace cualquier analfabeta. El hombre entendía la cultura. Recuerde usted que en ese tiempo usted hablaba hace rato del trivium y el quadrivium. Exacto. ¿Qué es el trivium? ¿Sí? Eran las 3 materias básicas, el quadrivium, las 4 materias básicas que se enseñaban en las escuelas, el trivium y el quadrivium. La gramática, la geometría, la aritmética, en fin, la retórica. Entre ese conocimiento, entre ese florecimiento de la cultura y del arte que se dio en el momento de Carlomagno, es importantísimo ver cómo todavía se conserva, después de 1200 años que están conmemorando su muerte, se conserva todo esto en la iglesia de Aquisgrán. Aquisgrán, la capital del Imperio Carolingio, sí, claro que sí. Esa catedral no, obviamente no es del estilo gótico, pero no es estilo de románico. Exacto, no es estilo de carolingio. Carolingio. Pero sí hay una arquitectura carolingia que pareciera más bien clásica, de estilo griego. Claro, entre gótica y románica, claro que sí. Gótica y románica. Ahora, hay una cosa que es bien interesante que nos toca a nosotros, la letra carolingia. ¿Qué es la letra carolingia? ¿Recuerda usted, profesor? Una letra cursiva pequeña. Mejor dicho, él nos enseñó, Carlomagno, a la letra minúscula. Siempre antes era en mayúscula. Claro que sí. Y con mucho estilo y mucho... caligrafía. Mucha caligrafía. La belleza de la letra era uno de los requisitos para que uno ostentara el título de hombre culto. La belleza de la letra, caligrafía. Claro, y entonces es bien interesante. Ahora, como padre de Europa, porque realmente inclusive se dice es el primer emperador de Europa, Carlomagno, él quiso borrar las fronteras al oriente y al occidente, al norte y al sur, hacer un gran imperio. Recuerde usted la canción de Roland. La chanson de Roland. ¿En qué consistía la canción de Rolando? Bueno, que quiso consolidar y robustecer la marca hispánica allá por Barcelona y los señores estos vascos, parece que fueron vascos, le propinan a la retaguardia de Carlomagno una sorpresa y matan a Roland, sí.
Roland. a Roland. Es uno de los poemas bien bonitos de la literatura. La chanson de Roland. La chanson de Roland. Entonces, yo creo que sí, evidentemente podemos hablar de un renacimiento con Carlomagno. Eso comenzó cuando todavía el renacimiento estaba lejísimos. 1500, imagínese usted si estaba lejísimo. Y esto el Carlomagno estamos Renacimiento. por el año 800. 800 con Carlomagno, sí señor. Y Alcuino de York, que fue el espíritu, el alma de ese renacimiento carolingio, del primer renacimiento carolingio. Alcuino de York. Estaba Europa toda integrada. Se iba a hablar ya más adelante de la cristiandad. Recuerden que cuando empiezan las cruzadas, la cristiandad se cruza toda, se pone una cruz y va a reconquistar los lugares santos. Sí, señor. Ah, la cruz esa potenzada. Esa es la- Exactamente. que aquí la usó mucho un candidato político. Sí, señor. Y entonces él sabía de qué estaba hablando. Pero bueno, entonces, como importante para el mundo, y está en que como emperador de Europa, Carlomagno fue el ya muy lejano antecesor, pero antecesor de la Unión Europea. ¿No le Claro parece? que sí. Claro que sí. Porque Claro la que Unión sí. Europea, que se está trabajando, y en eso sí le cabe mucho Hubo mérito. varios proyectos, recuerda el de San Pierre, el de Immanuel Kant, hubo varios proyectos de la Sociedad de Naciones, si se puede decir así. Sí, Entonces, exacto, una réplica de esta sociedad creada después de la Segunda Guerra Mundial. de la primera. De sí. la primera, que estamos en Primera Guerra. Sí, La Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU. antecesora de la ONU, sí señor. Que Pero- acabó con, recuerde usted, con la invasión de Mussolini a Etiopía. Ahí fue palpable el fracaso de la Sociedad de Naciones, porque no se censuró a Italia como se debiera en su momento dado, sí. Y eso, entre otras cosas, uno entendería que una sociedad de naciones es algo como lo que proclamaba Simón Bolívar aquí con su Carta de Jamaica, Claro, y el Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826. que entre otras cosas resultó en nada. En nada, vino hasta quien sería después el 9º presidente de los Estados Unidos, Harrison, vino como plenipotenciario americano a ese Congreso Anfictiónico de Panamá, de los estados que Bolívar libertó. Sí, Que entre señor. otras cosas, si no ando mal, cuando llegó ese delegado norteamericano del Congreso, ya había acabado. Es posible, sí. Llegó es tarde. posible, sí, es Pero posible. bueno, entonces a mí me llama la atención cómo Europa, con una diversidad tan impresionante de razas, de idiomas, de todo, están los eslavos, los francos, los germanos, todo lo que usted quiera, los hispanos, ha logrado consolidar una unión más o menos. Y nosotros que tenemos unidad casi que de raza y de idioma, no hemos podido. Sí, ¿qué es una nación? Se preguntaba Renan. ¿Será la raza? ¿Será la geografía? Exacto. ¿Será la historia? Y dice, no, es un plebiscito de todos los días que hacemos al levantarnos y decimos, queremos seguir siendo colombianos. Eso es un plebiscito pero, diario, vea, con uno mismo. Queremos seguir siendo colombianos, pero no latinoamericanos. Es que Sí, ese es- faltaría mucho para ser latinoamericanos. Sí. Escuché alguna vez a un exalcalde de Bogotá decir que para que alcancemos nosotros esa cultura europea, que está en su esplendor ahora con el año carolingio, nos faltarían a nosotros unos 1500 años. Se podría hablar un poquito en la próxima charla de por qué latinos y por qué americanos, que a veces se nos olvida eso, por qué somos latinos y por qué americanos. Ah, bueno, eso sí, y yo no sé, eso da para mucho decir, da para mucho hablar. ¿Y cuál preferiría uno haber sido? Yo creo que yo sigo siendo latino y me gusta mucho el latín. Claro, Y claro. algo más que por el lacio. El rey latino, claro el rey que sí. latino. Pero bueno, eso ya es de otro programa y ya veremos a ver qué nos depara este mes de septiembre, que como ya lo vimos en algún otro lejano programa, es de los más violentos que ha tenido la humanidad. Siempre, el mes de septiembre. Las Olimpiadas y una cantidad de Todo. cosas, ¿verdad? Septiembre negro. Septiembre negro, sí. Pero eso será otro programa.